Creo que lo primero que todos los seres humanos necesitamos es tener un propósito en la vida. Nosotros, yo no sé el día que no tengamos crisis cómo vamos a hacer, sería una buena cuestión para investigarla. Los seres humanos dependemos de nuestra calidad de conversaciones con otros para poder co-construir la vida con ellos. Y sin embargo, nosotros tendemos solo a relacionarnos con los que piensan y son como nosotros. La figura de un coach es la figura de alguien que está muy comprometido con eso que a mí me importa alcanzar en el futuro. La resiliencia es una gran palabra, es una palabra maravillosa que nosotros tomamos de la física. Y la tasa de suicidio ha crecido más de un 40% en la mayoría de los países desarrollados. En este bloque de Meridiano 64 vamos a charlar con Marco Leone, psicólogo, especialista en coaching ontológico. Le vamos a preguntar de qué se trata esta disciplina. También vamos a charlar sobre cómo ha impactado la pandemia en las personas en general y también, lógicamente, presenta su nuevo libro. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Gabriel. Buenas noches a vos, a toda la audiencia. Gracias por esta hermosa invitación. No, por favor, Marcos, gracias a vos por venir. Antes de mostrar tu nuevo libro, te quiero preguntar cómo impactó la pandemia en la personalidad de la gente. ¿Estamos más tristes? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Bueno, es una gran pregunta y es una pregunta muy importante para que nos hagamos todos, porque no vamos a tener una única respuesta. Pero lo primero que tendríamos que mirar es que la pandemia lo que hizo fue primero poner en evidencia cómo estábamos antes de la pandemia. Y entonces, en función de cómo estábamos, las personas que estaban, vamos a decir así, más o menos estables y más o menos en confianza, en apertura y viviendo una vida como la que querían vivir, la pandemia los afectó. Y el que ya venía medio mal, por decirlo de alguna manera, lo golpeó mucho más duro. Y el que venía mal o muy mal, lo terminó de alguna manera de afectar del todo. Entonces, lo que tenemos que mirar es que no es solo la pandemia la que produce los efectos negativos, sino que lo que hace es como poner en evidencia lo que teníamos antes de que esto emerja de esta manera y qué capacidades habíamos o no, o como habilidades adquirido como para poder ponernos de pie, básicamente. Y de ahí pasamos a presentar tu nuevo libro para hablar de los aprendizajes que inspiran. Contanos. Bueno, primero, gracias por esto. Vamos a hablar un poquito del libro. Este libro te lo dejo para que se lo podamos sortear a la gente, a todos los que nos estén Perfecto, lo sorteamos entonces entre los suscriptores de nuestro canal. Por favor, bien, que así sea. Una alegría para mí que lo podamos hacer. Este libro primero es una invitación a que podamos juntos reflexionar sobre qué necesitamos aprender para poder vivir una vida que realmente merezca ser vivida. ¿Cuáles son los aprendizajes que de alguna manera tenemos que sí o sí todos los seres humanos en la adultez plantearnos? Contanos. Y en ese punto acá hay algunos que son pero muy importantes. El primero es que poder reconocer que la adultez tiene que ver con la construcción de una libertad y de una dignidad que se refieren particularmente a cómo yo soy capaz de ir tomando mis propias decisiones más allá de los impactos que tenga mi propia historia, las situaciones que pasan alrededor, las tradiciones de la cultura, las creencias y los mandatos y todo aquello que de alguna manera nos impacta interna y externamente para construir la manera de ser que tenemos. Son un peso los mandatos, ¿no? Los mandatos son un peso hasta que uno los reconoce también como una posibilidad para desarrollar mayor libertad. La vida no está solamente llena de todo aquello que uno necesita para poder vivir bien en libertad, en alegría y en serenidad. La vida también está llena de faltas. Y en esas faltas también, además y sumado a lo que faltó, está todo aquello que podría de alguna manera convertirse en un hábito negativo o en una tendencia en contra de quien yo realmente merezco y quiero ser o necesito ser para lograr la vida que quiero. Entonces, también podrían ser un impulso. Cuando yo logro reconocer que a cada mandato le constituye la creación o la conquista de un permiso que es personal. Entonces la libertad tiene mucho que ver con poder ir más allá de los mandatos, pero la libertad uno no la toma desde afuera, uno la conquista primero a partir de las habilidades que desarrolla en uno. Voy a volver a mostrar el libro, Marco. Me faltó aclarar que lo va a ganar dentro de los suscriptores de nuestro canal de YouTube para darle transparencia el comentario que más likes obtenga hasta la próxima semana. Perfecto. Y te quiero preguntar, ¿en qué nos tenemos que inspirar para
para sacar adelante estas situaciones de los mandatos y de sentirnos mejor y poder alcanzar esta plenitud que hablabas en algún momento? Yo creo que primero necesitamos, también es una pregunta bien grande y muy importante que nos hagamos. Creo que lo primero que todos los seres humanos necesitamos es tener un propósito en la vida, es vivir conectados con un futuro que nos dé un propósito. La vida se vive en el presente. De alguna manera asociamos ese presente con las memorias que tenemos de lo que ya pasó, pero entre las memorias del pasado que nos afectan y se conectan con nosotros en el presente, luego viene un espacio abierto de futuro lleno de tendencias y de situaciones a las cuales uno puede poner aspiraciones. Y en esas aspiraciones, en esas declaraciones de valor donde yo voy construyendo cómo tendría para mí sentido el vivir, es que yo voy poniendo un propósito. Entonces, tener propósito en la vida es lo que nos permite de alguna manera también lidiar con el nivel de incertidumbre que la vida en general siempre ha tenido, pero en esta época, si hay algo que se ha hecho completamente evidente, es que la vida no solamente es un misterio, sino que es un misterio en la incertidumbre. Y sobre todo acá en nuestro país, ¿cómo lo relacionamos, Marco, a esto con la situación económica de nuestro país? Que todos los augurios marcan un panorama negativo para el 2022 en cuanto a la evolución negativa de la inflación, el crecimiento de la pobreza. No hay economista serio que no diga otra cosa. ¿Cómo repercute eso y cómo lo manejamos? Bueno, las cosas que no dependen de nosotros igual. No, por supuesto que no dependen de nosotros, pero sí depende de nosotros poder encontrar que en toda situación de crisis, y creo que los argentinos, si hay algo, lo que sí somos expertos es en las crisis. No sé si sabemos algo, cómo es la vida fuera de las crisis, que le pasa a muchos otros países. ¿Cómo es vivir normalmente? Que cuando tienen una crisis se desmoronan. Nosotros, yo no sé el día que no tengamos crisis cómo vamos a hacer, sería una buena cuestión para investigarla. Pero creo que lo que primero tenemos que poder reconocer es que de toda situación de crisis, nosotros como seres humanos siempre podemos salir de alguna manera empoderados. Esto significa que las crisis provocan evidencia de lo que falta, evidencia de lo que sale mal y evidencia de lo que no estamos sabiendo hacer. Ese es el momento donde la gente que tiene capacidad para poder observar qué es lo que se va cocinando y se va viniendo desde el futuro hacia el presente, empieza a ver qué es lo que ocurre como falta y como de alguna manera como situación de escenario posible y empiezan a crear ofrecimientos, productos, servicios que tengan que ver específicamente con cómo me voy a hacer cargo de todo esto que está ocurriendo. Entonces también estas son épocas en donde hay gente que hace grandes ofrecimientos, que construye negocios, que construye nuevas empresas, que construye nuevas identidades y nuevas profesiones. Pero ¿qué pasa cuando no podemos hacer eso? ¿Cuándo no podemos hacer eso? No lo podemos hacer cuando estamos tan abrumados internamente y personalmente en la idea de que no nos vamos a poder hacer cargo otra vez más de otra crisis, que empezamos a crear en nosotros la misma identidad de aislamiento, de decir, yo no voy a poder, esto no tiene que ver con lo que yo soy capaz de hacer, no sé cómo leer lo que ocurre y además no converso con otros. Y acá, Gabriel, hay una cosa fundamental. Los seres humanos dependemos de nuestra calidad de conversaciones con otros para poder co-construir la vida con ellos. Y muchos de nosotros, me animaría a decir, la gran mayoría de nosotros no hemos llegado a la adultez aprendiendo a conversar. Hablamos, no necesariamente sabemos escuchar. Cuando hablamos, tampoco necesariamente sabemos decir lo que necesitamos decir. Entonces, nos falta mucho entrenamiento en escuchar, en aprender a hablar y sobre todo en aprender a hacer silencio. Y eso implica un nivel de compromiso a conectarme con otros y escuchar distintas voces, no solamente las voces de aquellos que opinan como yo o que tienen la misma mirada en relación a qué es lo que ocurre y qué es lo que va a pasar o qué es lo que debería ocurrir y no sé qué, sino también aquellos que piensan completamente de otra manera. Para enriquecernos. No solo, primero para enriquecernos y segundo porque a través de aquellos que no piensan como uno se reconoce en su propia ceguera. Uno puede ver cuáles son los puntos ciegos de uno cuando aparece otro hablando otro idioma o hablando completamente otro discurso que te muestra cuáles son los aspectos que no estás mirando de eso que vos llamás realidad. Entonces, la riqueza más grande la tenemos en la diferencia y sin embargo nosotros tendemos solo a relacionarnos con los que piensan y son como nosotros. Creo que un buen ejercicio sería mirar la agenda de nuestro teléfono, a ver cuánta gente en la agenda de nuestro teléfono es gente que no tiene nada que ver conmigo, que no piensa, no tiene ninguna ideología que se parezca a la mía y que podría ser una apertura de riqueza y de crecimiento mutuo, el poder encontrarnos, escucharnos. ¿Sabés que muchas veces pasa esto que vos mencionabas? Incluso Claudio Fandini escribió un libro que se llama La gravedad del silencio, de
amigos, grupos, familias que por ahí dejan de hablar de ciertos temas porque piensan distinto, ya sea en la política, en la economía. ¿Puede ser que esto ocurra? Sí, claro que sí. De hecho, ese es el gran fantasma que yo creo que tenemos todos, o que mucha gente tiene al menos cuando vienen las épocas de la fiesta que acabamos de pasar, porque nos empezamos a encontrar entre nosotros, nos ponemos todos juntos, que se supone somos familia o amigos o gente cercana, nos ponemos en la misma mesa, nos tomamos 2 o 3 copas y la noche corre y empezamos a conversar de lo que sea que nos surja, y los primeros temas que siempre salen son cómo estamos, en dónde estamos, dónde deberíamos estar, quién tiene la culpa, quién debería asumir la responsabilidad de arreglar esto, y ahí empezamos a tener distintos puntos de vista. Y el punto no es tener distintos puntos de vista. La situación más importante es vivir lo que yo observo o lo que yo tengo como interpretación como si fuera la única verdad disponible. Cuando yo confundo el opinar, el creer y el saber, cuando yo creo que mis opiniones son verdades reveladas que me han venido del más allá y que tengo un acceso privilegiado a la verdad, es cuando yo me pongo en un lugar de superioridad frente al resto. Y cuando hacemos eso en la relación con los demás, la única posibilidad que el otro tiene de conversar con uno es someterse a nuestro propio discurso. Y es cuando fracasa la relación. Claro, exactamente, lo dijiste exactamente. No solo fracasa, primero fracasa la relación, y cuando fracasa la relación, fracasa la posibilidad de crear algo, porque para crear algo, todos necesitamos de otro, no creamos nada solos. Desde tener un hijo, hacer un negocio, armar un proyecto, siempre necesitamos un otro. Hasta las mentes más brillantes que han sido capaces de discernir aspectos fundamentales de la vida, luego necesitan a otros para compartírsela y construirla junto con ellos. Claro, si no, no tiene sustento la teoría, lógicamente. Absolutamente. Entonces, la principal habilidad que tenemos que seguir buscando desarrollar o poner sobre la mesa para desarrollar es la habilidad de conversar. Y esa habilidad de aprender a conversar tiene que ir acompañada entonces con la habilidad de relacionarnos, y para eso necesitamos un muy buen manejo de nuestros estados de ánimo. Te quiero preguntar, hablando de esto de conversación, 2 cosas. Primero, ¿cómo nos damos cuenta el momento en el que una persona necesita terapia? Claro. ¿Y para qué sirve el coaching ontológico y qué es en todo esto que nos estás comentando? ¿Cuál es la importancia? Uy, muy bien. Nos damos cuenta que una persona necesita terapia cuando de alguna manera su mundo emocional no está emergiendo de una manera que no le permite a la persona hacerse cargo de lo que más le importa. Con lo cual, esta persona quiere sentirse bien, pero algo no le permite. Quiere encarar una relación y se retrae o se cierra. Quiere hacer un proyecto y de alguna forma no encuentra la fuerza o no encuentra la confianza suficiente para emprenderlo, no solo por ideas previas que tenga, sino porque además hay conflictos previos no resueltos que, si no se resuelven, generalmente son situaciones de trauma que vienen de viejas épocas, de las primeras épocas de la vida, si no se resuelven, si no se completan, si no se elaboran, si no se integran para separar esa memoria del pasado con el presente, lo que provoca es que el pasado se vuelve a instalar, aunque sea una memoria, para uno se vive como si se estuviera dando de nuevo en el presente. Tiene el chip puesto en la cabeza, por claro, decirlo de alguna exactamente. Como si el cuerpo quedara pegado a una programación y no se pudiera reactualizar, vamos a decirlo así. No hay sea. F5. Exactamente, no hay F5. Entonces, lo que termina ocurriendo es que necesitamos una intervención que incluya no solamente la capacidad de la persona para aspirar a un futuro diferente, sino también necesitamos intervenciones en el cuerpo. A veces necesitamos medicación, necesitamos de nuestros psiquiatras y médicos para poder mirar cómo está la química de ese cuerpo, porque cuando una persona viene siendo afectada por situaciones de violencia o por situaciones traumáticas durante mucho tiempo, también la biología se afecta. Y cuando la biología se afecta, no alcanza, y a veces es hasta, podríamos decir, contraproducente, empezar a querer intervenir en un cuerpo o en una estructura biológica que no está lista y dispuesta para sostenerse en los vaivenes que el trabajo terapéutico va a provocar. Contrarrestado a eso, me preguntás qué es el coaching ontológico y por qué podría esto amalgamarse y podría ser, y de hecho creo que lo es, 2 prácticas profesionales que no solamente funcionan muy bien juntas, sino que se pueden dar mucha fuerza juntas. El coaching tiene
primero, una base no en la terapia en sí, porque no viene del modelo médico como lo hace la psicología, sino que viene de una práctica filosófica de cuestionamiento y que se basa principalmente en hacernos preguntas sobre el sentido, más desde una mirada existencialista que desde una mirada, vamos a decir así, interpretativa o buscando un diagnóstico de la situación o de la persona. Entonces, ¿qué hace? Si lo miramos, antes de entrar en qué es ontológico, si lo miramos en la práctica del coaching, ¿qué es el coaching? O ¿qué es un coach como figura dentro de la educación? Fíjate que en todas las artes y en todos los deportes, cuando alguien quiere ser el mejor en algo, cuando llegar a tener la mejor manera de producir o de ser que lo lleve al mejor de los resultados, siempre contrata a alguien que lo entrene. Alguien que lo mire en la acción desde afuera y pueda desde afuera mirar la relación que hay entre esta manera de ser y la acción y entonces hasta dónde o no se provoca ese resultado. Entonces, la figura de un coach es la figura de alguien que está muy comprometido con eso que a mí me importa alcanzar en el futuro, pero que necesito yo para poder estirarme desde este presente hacia ese escenario de futuro, alguien que pueda tener una revisión y una reflexión conmigo sobre esa acción que a mí me permita un diseño directo hacia eso. Si hay problemas, situaciones de trauma y cuestiones que son las que impiden, ahí ya no me puedo meter con coaching, porque el coaching no está para arreglar lo que está roto. Ahí ya hay que ir al psicólogo. Ahí necesitamos empezar a entrecruzar, como hacemos todo el tiempo los que trabajamos con personas, sabemos particularmente que nunca una intervención en un ser humano la va a hacer un solo profesional, siempre lo hacemos con otros profesionales, porque a veces hasta necesitamos alguien especialista en nutrición para poder saber que hay ciertas dietas que la persona sigue que no acompañan a lo que necesita la persona para lograr lo que quiere, aunque no tenga directamente que ver con lo que se supone que se propone. Entonces, el coaching ontológico tiene literalmente la pretensión de ayudar a las personas a crear una identidad de poder personal o de valor personal en relación a la figura o al escenario de futuro que se proponen. Con lo cual tiene mucho que ver con construir una imagen en el futuro de quién quiero ser, no solo quién soy, sino quién quiero ser y qué planes de acción debería desarrollar, incluidas habilidades y competencias en mis maneras de ser para llegar a esos resultados. No es solamente acción y resultados como algunos creen, menos el ontológico, porque si vos mirás la palabra ontológico, que también es una palabra tomada de la filosofía, la ontología es el estudio del ser para la filosofía. Y para el coaching ontológico, la ontología es la investigación de cómo nosotros hablamos del ser como si fuera una cosa, cuando en realidad lo que somos son puras interpretaciones que hemos asumido a través de nuestra historia. Y si uno se relaciona con uno aceptando que lo que uno dice de uno es pura interpretación, si la interpretación no te sirve, la podés cambiar por otra. Aunque no sea tan fácil ni tan automático, y ahí necesitamos la ayuda para readaptar este cuerpo adaptado, como dijimos a los mandatos primero, adaptado a una manera particular de mirar y que pueda migrar a una manera de mirar que sea mucho más posibilitadora. Esto que yo decía de mí es una interpretación y esto también. Pero si las dos son interpretaciones, elegí la que más te convenga para que la vida sea una vida con propósito y tenga sentido. Marco, ahora te pregunto, vos recién decías, para ciertos problemas ya hace falta intervenir en un psicólogo. ¿Cuándo deja de ser útil o digamos, hay que recurrir a un psicólogo y no podemos solamente manejarnos con el coach? Yo creo que... El consejo que vos le das a la gente. Bueno, yo creo que particularmente tiene más que ver con la situación en que la persona se encuentra, más que con que haya situaciones particulares que no son para coaching o que sí son, o que no creo que se pueda dividir de esa manera. Yo creo que hay personas que están en una situación de tal nivel de perturbación o de tal nivel de estar tan abrumados emocionalmente que no pueden escuchar, que no pueden estar del todo presentes a la posibilidad de autogestionarse. El coaching implica un gran nivel de autogestión porque el coach trabaja con el compromiso que la persona o el cliente se pone consigo mismo. Y cuando una persona está muy abrumada, no se compromete. Está metida en el estado de ánimo, está diciendo de acá no sé si voy a poder salir y pide ayuda para ver si alguien lo ayuda a salir. Ni siquiera tiene un propósito de llegar a algún lugar en particular, como mínimo el propósito es dejar de sufrir. Y cuando uno llega a ese lugar donde uno ya no se puede asumir en una relación de compromiso con uno mismo, sino tiene la relación de comprometerse con un futuro diferente, ahí necesitamos hacer otra clase de intervención y en muchos aspectos hacer otras lecturas y empezar como a habitar otras identidades, o sea, reconocer que lo que yo digo que soy quizás no es lo que soy, sino es lo que fui y no me estoy pudiendo ir de lo que fui para entrar a lo que soy y si no puedo entrar en lo que soy, menos puedo entrar en lo que podría ser.
Entonces, lo que yo primero investigaría no son las situaciones de la persona en sí, sino la capacidad que la persona tiene hoy para ser resiliente y ponerse de pie ante esas situaciones. Qué palabra, ¿no? La resiliencia es una gran palabra, es una palabra maravillosa que nosotros tomamos de la física y que tiene directamente que ver con la manera en que un metal es golpeado y puede volver a su posición original. Entonces, resiliencia significa que una persona se puede caer o puede ser, de alguna manera, sentir que pierde la fuerza en una situación, pero tiene la capacidad de autogestión para volver a ponerse de pie. Aunque esa autogestión implique pedir ayuda. No estoy diciendo ser autosuficiente. Estoy diciendo tener la autonomía para reconocer también cuáles son mis límites y en qué momento yo necesito pedir ayuda y poder gestionar esa ayuda a favor de mi propia libertad, más que convertirme en un ser que dependa de otro para poder saber, o de una medicación, por ejemplo, para poder saber cómo moverse y hasta dónde puede o no puede lograr lo que quiere. Marco, te quiero preguntar sobre un tema muy sensible. ¿Se produjo algún incremento en la tasa de suicidios durante estos últimos años? Desgraciadamente sí. Todavía no tenemos todos los estudios bueno, algunos países ya tienen algunos estudios bastante completos, como Canadá, por ejemplo. Hay algunos países de Europa, hay algunas investigaciones en algunos estados en Estados Unidos. Algunos son alarmantes, en el sentido de que la tasa de suicidio ha crecido más de un 40% en la mayoría de los países desarrollados. Es una locura. En los últimos 2 años, o sea que en los años de pandemia. Es otra pandemia. Y hoy es la primer causa de muerte en la adolescencia. Y si es la primer causa de muerte en la adolescencia, tenemos que hacernos cargo de que nuestros adolescentes, que son los que están en la transición de una identidad, donde han dejado de ser niños y todavía no son adultos, están en el medio entre descubrir quiénes son, y en el medio se sienten sin saber o sin haber todavía encontrado la fuerza para declarar esa identidad de quiénes son, en ese vaivén que significa la adolescencia, con un cerebro muy abierto, porque el cerebro del adolescente es un cerebro muy abierto, aunque nos parezca que no, con lo cual también lo afecta todo mucho. Más una vida donde además ya vienen demasiado conectadas sus identidades con las redes sociales, y entonces si me ponen un like o me quitan un like o me hacen un mal comentario en Instagram o en alguna red social, me afecta de tal manera que empiezo a sentir que entonces ¿para qué estar acá o para qué vivir? Entonces hoy la ideación suicida, no solamente el suicidio en sí, sino la ideación suicida se ha convertido prácticamente en algo normalizado para los adolescentes y para el resto de las etapas de la vida también. Pero nombro la adolescencia porque digo, lo más importante es la primera causa de muerte y porque lo más importante tener en cuenta, Gabriel, en relación a eso, es que la gente la gente que quiere suicidarse o tiene ideación suicida no son enfermos mentales. Nos puede pasar a cualquiera, te puede pasar a vos en un mal día, me puede pasar a mí en un mal día o a cualquiera en este lugar, a cualquiera de los que nos está escuchando. Por favor, no son enfermos mentales. Cuando uno llega a un punto de quiebre, donde uno siente en serio que no tiene más fuerza, la muerte se le convierte en la salida del dolor. No es deseo de morir, no es que no amo la vida, es que no soporto más el dolor. Y querer matar el dolor, la única alternativa de matar algo que va conmigo, es matarme a mí. Entonces termino, para matar el problema, eliminando la causa y con él también la posibilidad de resolverlo. Entonces, la verdad que es durísimo lo que nos estás diciendo. Es muy duro, pero también es muy importante que tengan en cuenta de que cualquier persona, o la gran mayoría de las personas que tienen ideación suicida, o inclusive muchos de los que se suicidan, podrían no hacerlo si tienen la ayuda adecuada en el momento. Entonces yo les quiero pedir a todos. Recomendándonos en qué nos tenemos que fijar. Primero, a todos. Primero le quiero decir algo al que tiene la sensación de que no tiene fuerza para vivir. Eso que te está pasando, eso que estás sintiendo, es momentáneo y puede cambiar. Lo primero que tenemos que reconocer es que no estamos solos, venga lo que venga. Y la persona que entra en una ideación suicida y muchas veces termina cometiendo inclusive el acto de intentar suicidarse o lo termina logrando, la primera cuestión que siente es que está aislado del resto, que nadie lo puede escuchar, que nadie va a poder entender lo que le pasa y que entonces nadie lo va a poder ayudar. No es cierto. La sensación interna es que yo estoy aislado del resto y que yo no tengo nada que ver con nadie y que nadie me puede dar una mano.
No es así. Es tu estado de ánimo el que habla, no sos vos. Y en ese estado de ánimo, cuando uno se confunde y uno se aferra tanto a lo que siente, que convierte su identidad en su estado de ánimo, uno no puede reconocer que hay muchos otros aspectos en mí que no se quieren morir y que no están tan mal como uno se imagina. Entonces, a veces los chicos, por ejemplo, tienen idea de que la vida no vale más la pena porque la pareja los dejó o porque los amigos le pusieron un mal comentario en una red social. Bien, ¿cuántos otros aspectos de la vida sí funcionan y están bien? No es que todo está mal y entonces lo único que me queda es irme. Tenemos que diversificar las inversiones, como diría un economista. Exactamente, muy bien, exactamente. Pero para eso necesitamos conversar con otros. La cuestión más difícil de esta situación es que uno se queda conversando con uno y uno cree que uno se va a hacer la pregunta y se la va a contestar él solo y va a obtener una respuesta distinta a la pregunta que hizo cuando el que hizo la pregunta soy yo mismo. Yo necesito que la pregunta me la haga otro, porque si me la hace otro, el otro puede cuestionar la respuesta. Si me la hago yo voy a justificar lo que yo mismo me diga, porque estoy adentro de mi propio discurso y soy ciego a que soy ciego dentro de mi discurso. ¿Sabes qué era lo que hablábamos fuera del aire? Es tiempo de conversar, uno de los libros de Liliana González. De Liliana, mi queridísima Liliana González. Marco, te pido que antes de despedirte nos recuerdes cuáles son tus redes sociales y también, obviamente, si no se lo ganan, cómo adquirir tu libro. Bueno, Marco Leone, Transformaciones que Inspiran, es el Instagram y también pueden ir directamente a la página www.marcoleone.com.ar y ahí mismo en la página web nuestra van a encontrar el link para comprar el libro si lo quieren. Bárbaro. Muchísimas gracias, Marco, por todo Gracias, todo este tránsito que hemos hecho por diversas cuestiones. Te agradezco por haber venido acá a Meridiano 64. Gracias a todos. Gracias a ustedes por escucharnos. Nosotros hacemos una breve pausa. Quédese con nosotros que tras ella volvemos con Daniel Gómez Gesteira, intendente de Carlos Paz. Ya volvemos.